em, y a los organizadores por invitarme. Bueno, como vos dijiste, estoy en la Fundación Casará y en el Instituto Milstein, compartiendo eh, el área de investigación dentro del instituto con CONICET. Es un instituto bipartito. eh, y bueno, a mí me tocó participar desde hace unos años en el desarrollo de una vacuna antirrábica, que es algo de los que les voy a contar hoy. Eh, y bueno, en la actualidad estoy no saliendo de ese desarrollo, sino participando de otra manera y tratando de desarrollar nuevas líneas de investigación, como les comentaba Cecilia, en vacunas de nueva generación. Eh, la charla, bueno, no sabía, siempre me pasa, creo que a todos nos pasa lo mismo, cuando no conoces el público, o va a haber un público heterogéneo. La armé un poco comenzando sobre qué es la rabia. La rabia es una enfermedad zoonótica, letal, pero prevenible. Esa es una de las particularidades que tiene esta zoonosis, y es conocida hace aproximadamente las primeras pistas que hay desde hace 4.000 años. Ahí que dice. Ok, ahí está. Hace bastante tiempo em, se conoció, digamos, se conocieron estas leyes de Yuna, que es más allá por el lado de la Mesopotamia, cerca de Irak, y es donde se encontraron los primeros registros de que había una enfermedad similar que era transmitida por la rabia, transmitida por el perro, perdón, una enfermedad como lo que hoy conocemos como rabia, y que se tenía bastante en cuenta y era multada inclusive con unas multas bastante eh, elevadas. Estuve buscando a ver cuánto valían los shekels y aproximadamente eran, si el dueño era penado con 40 shekels, era casi una fortuna porque aparentemente te comprabas con dos eh, un barco. Así que para aquella época, 2000 años antes de la era cristiana, me parece que era bastante. Así que bueno, se conoce hace muchísimo tiempo y sin embargo eh, no hay una solución, por lo menos una vez que te infectaste. Y no hay tratamiento efectivo como estaba diciendo, para personas que ya presentan sintomatología. Sin embargo, como sabemos, antes del desarrollo de los síntomas, si hay una vacunación inmediata, la efectividad es muy buena, eh, y inclusive se puede hacer tratamiento pasivo. A nivel mundial se vacunan más o menos 16 millones de personas con tratamiento post-exposición, es decir, que tuvieron algún accidente donde existe algún riesgo de infección con este virus, con el virus de la rabia. La profilaxis preexposición se aplica en casos, por ejemplo, en el nuestro, que trabajamos em, con este virus en el desarrollo en particular de vacunas, en viajeros que visitan zonas de alta circulación, y siendo docente en la Facultad de Veterinaria, recomiendo, digamos, que a los veterinarios que están expuestos o que tienen su trabajo donde existe algún riesgo, principalmente los clínicos, bueno, consideren la profilaxis preexposición, ¿no? Ya conocemos el caso del año pasado. Si bien no era una profesional de veterinaria, bueno, tiene que ver eso, ¿eh? Algún riesgo siempre hay, a pesar de que esté controlada la rabia canina. El control efectivo, principalmente en países desarrollados, a veces em, hace que esa amenaza no esté presente, por eso el título de la charla, ¿no? Eh, Sin embargo se mueren alrededor de 55.000 a 59.000 personas anualmente. Eso se traduce que en el mundo, aproximadamente lo que yo demore en la charla esta, se van a morir 3 o 4 personas, una cada 10 minutos si los cálculos no me fallan. Y por lo tanto, la rabia es considerada una enfermedad olvidada porque las, aparentemente, por lo que dicen los números, ¿no? Una enfermedad inmunoprevenible, que todavía existan 60.000 personas que mueren, habla de que se desconoce, ¿no? Personal de salud,
tanto humana como veterinaria, muchas veces no se percibe el riesgo, y mucho más acentuado en un civil, un individuo común, ¿no? El curso de la enfermedad es una enfermedad que tiene un continuo de eventos. Comienza con síntomas iniciales que no indican una patología clara. Después, eh, una vez que esa sintomatología aparece, eh, o esa clínica no específica, digamos, eh, aparece, digamos, la rabia es fatal. Algunos ejemplos que se dieron en nuestro país del 2001, 2008, eh, para atrás, lo que me cuentan la gente que fue protagonista de esos casos es precisamente eso, que cuando la mamá o el individuo mismo acudía al sistema de salud, no era reconocido inmediatamente el riesgo con el cual estuvo expuesta esa persona, y que existía la posibilidad de la rabia, y la sintomatología, al no ser, digamos, tan específica, tan clara, se confundía con otros problemas, y esa persona no era tratada, y bueno, ocurrió el desenlace fatal. Así como esos casos que podemos citar aquí en Argentina, bueno, en la región son de gran relevancia y continúan siéndolo. Cada vez menos en cuanto a la rabia canina, pero tenemos que hablar de que, gracias a que se tuvo éxito en el control de rabia canina, hoy en día los casos debidos a otros vectores, es, digamos, tienen mucha mayor importancia, como por ejemplo este doble spillover que ocurrió el año pasado aquí en Argentina, de quiróptero a felino y de felino humano. Al progresar la enfermedad, dice ahí, ocurren alucinaciones, fallas respiratorias, espasmos en los músculos utilizados para ver, que dificultan la hidratación, y el desenlace es el coma y la muerte en pocos días. Existen casos reportados en el mundo de que se extiende esa incubación hasta meses, hasta muchos meses, pero bueno, son casos muy particulares y puntuales. El virus de la rabia es un virus que pertenece al orden de los mononegavirales, es un virus ARN negativo de la familia Rhabdoviridae, del género Lisavirus. Es un virus envuelto, como ven en el gráfico aquí, a ver si te puedo poner si se ve el puntero, no sé, pero es un virus envuelto que presenta en su envoltura una glicoproteína, que es la proteína inmunodominante. Por lo tanto, muy relevante en los que contra este virus, en mantener esas estructuras o en mantener la estructura de la glicoproteína para generar una respuesta inmune adecuada, es decir, principalmente neutralizante, ¿no? Para evitar que el virus haga esto, que el virus ingrese a la célula, replique y infecte al individuo. Es un virus, como les decía, RN negativo, muy simple su genoma en cuanto a estructura, digamos, y a esa simpleza. Y eso eh, creo que a cualquiera de los virólogos, y por eso es interesante tal vez esta conferencia de, digamos, dedicada a los virus que están organizando, es que es un genoma que uno a priori lo ve así, parece tan simple, y sin embargo provoca un desenlace tan cruento y la fatalidad que conocemos en los distintos huéspedes, incluyendo el humano. Em, no voy a profundizar demasiado con eso porque va más allá de la charla en cuanto a su replicación, pero bueno, en su agrupación le conocemos de los distintos lisavirus que existen y que pueden ocasionar encefalitis. Eh, el principal es el del filogrupo 1, que están, por ejemplo, aquí distintos cánidos, felinos, bovinos, ¿no? Equinos, todos los animales que son de relevancia, digamos, por ejemplo, particularmente en nuestro país, y diferentes quirópteros en nuestro país, insectívoros y hematófagos, eh, son de relevancia, ¿no? La transmisión principalmente es debida
a la mordedura o a través de la saliva de un animal infectado que daña la piel. Esa inoculación viral viaja o tiene tropismo ese virus por células neuronales, entonces el sistema nervioso periférico, a través del sistema nervioso periférico, el virus puede replicar y alcanzar el sistema nervioso central y ocasionar estos problemas de encefalitis y la muerte. Em, Ese transporte retrógrado, como dice ahí, encontré una publicación de Noel Tordó que explica bastante bien la patogénesis desde el nivel molecular y celular. em, Aparentemente viaja a unos 25 milímetros por día. Eso es lo que le da la chance a un individuo o a un animal que sufrió un accidente y está expuesto al virus, em, a poder tratarse. Y es lo que nos ocurre a nosotros, nos da el tiempo si tenemos, digamos, un sistema de salud y un profesional de la salud que detecta el riesgo como para inmunizarnos y evitar la muerte por este virus. ¿Cómo se previene la rabia? Bueno, uno de los principales es a través de las vacunas. Existen vacunas para humanos que están obtenidas en distintos sustratos. Pueden ser las más comunes actualmente a partir de cultivos celulares, pero también existen a partir de embriones de pato y a partir de tejido nervioso, que fueron, sin embargo, desaconsejadas por la OMS hace más de 30 años. Esto es interesante en nuestro país, esta plataforma de obtención de vacunas de uso humano en tejido nervioso, porque si bien parece algo como negativo, porque fueron desaconsejadas hace mucho tiempo y sin embargo nuestro país sigue siendo, sigue siendo productor de este tipo de vacunas, resolvieron un problema muy grave. em, Desde el año 64, cuando se empezaron a producir en Argentina, hacia adelante, resolvieron problemas muy graves de transmisión de rabia y de control de la rabia tanto en humanos como en perros. Con lo cual, si bien el avance tecnológico lleva a decir que, bueno, que gracias al avance tecnológico se obtienen vacunas en cultivos celulares que son inclusive inmunogénicamente más potentes, no quiero dejar de comentar para nosotros que seguramente la mayoría del público es de Argentina. eh, Estas vacunas de tejido nervioso fueron recontra importantes, hablando eh, mal y pronto, digamos, para nosotros. Fueron muy relevantes para resolver un problema grave en Argentina. En el 76 tuvimos un pico muy grande, con más de 5.000 casos, o aproximadamente 5.000 casos de rabia canina, y más de una docena de decesos de humanos. Entonces ese año marcó un antes y un después en cuanto al plan de erradicación que se planteó, y en pocos años, por ejemplo en Buenos Aires, se dejaron de tener casos desde el año 82 para adelante. Entonces fue muy importante eh, este tipo de vacunas para nosotros. Pero bueno, actualmente, como les decía, las vacunas a cultivos celulares son mucho más potentes y seguras en cuanto a su formulación y a su obtención y a su producción. Y en Argentina se aplican o se permiten el uso de vacunas precalificadas por la OMS. La OMS tiene un centro, digamos, repositorio de vacunas donde uno como productor de vacunas puede aplicar y decirle a la OMS, mire, yo tengo este tipo de vacunas que cumple con distintos requisitos, ahora vamos a ver cuáles, y la OMS la acepta y de hecho la puede distribuir a algunos países subdesarrollados. En nuestro caso, las vacunas más conocidas o aplicadas son la Rabipur y la Verorrap actualmente. Ahora les vamos a contar un poco qué. Como les decía anteriormente, lo de tejido nervioso, bueno, se sigue produciendo en algunos países. Argentina es uno de ellos, que se utilizaba para uso humano, y otros países también lo siguen produciendo para humanos y animales.
Bien. A lo largo de la historia y del desarrollo de las vacunas, la rabia tiene una gran historia, ¿no? Como sabemos, desde Pasteur para acá, de Pasteur desde su icónica inmunización a Joseph Meister en 1885 para acá, y nosotros somos una gran, eh, digamos, marcamos un gran hito en la historia de de las vacunas antirrábicas gracias a Dabel, Desiderio Dabel, que fue un médico que estaba en esa época en Francia, y gracias a algunas acciones, digamos, o decisiones políticas, la vacuna llega en el 86 en Argentina, y fue uno de los primeros países, fue el primer país en Latinoamérica, eso lo puedo decir eh, por la evidencia histórica que ha utilizado la vacuna con el procedimiento, la metodología de Pasteur. eh, y uno de los segundos o terceros en el mundo. O sea que eh, realmente esta vacuna tiene una historia muy, muy linda de contar en nuestro país. Pero bueno, volviendo al desarrollo, hubo un desarrollo inicial en tejido nervioso, desde Pasteur, que utilizaba las médulas de conejos hacia adelante. Semple comenzó a utilizar cerebro de conejos también y de ovejas, y ese tipo de vacunas también se aplicaron, se utilizaban en Argentina. La Fuensalida Palacios fue también otro hito que a partir del 55, Eduardo Fuensalida y el otro investigador Palacios, que no es pariente mío, en Chile desarrollan esta vacuna muy interesante porque fue en cerebro de ratón lactante, eliminando o bajando el contenido de mielina en este desarrollo. La mielina era la que ocasionaba algunos problemas de autoinmunidad, digamos, en las vacunas anteriores, y esto marcó un antes y un después también en Latinoamérica eh, para el control de la rabia. Bueno, después se desarrollaron otro tipo de vacunas en sustratos aviares, y por último las de cultivo celular, que es la que lleva al centro de mi charla, donde, por ejemplo, aquí vemos la vacuna de Sanofi Pasteur en células diploides y en células Vero. Esta es una de las que más se comercializa y es distribuida a nivel mundial, eh, además de otras, ¿no? Como la de Novartis en fibroblastos de embrión de pollo. Bien, pero células Vero es muy interesante porque es uno de los sustratos celulares que está aprobado para su uso en la producción de vacunas de uso humano. ¿Existen otros desarrollos? Sí, por supuesto, existen muchos desarrollos de vacunas en diferentes plataformas. Puedo mencionar en adenovirus humano o adenovirus de simio también. De hecho, la vacuna que se hizo tan famosa como la de AstraZeneca, que utiliza eh, contra SARS-CoV-2, ese grupo estaba desarrollando una vacuna antirrábica en esa plataforma, con lo cual, como estaba bastante avanzado, saltar y obtener una vacuna que codifique y que exprese un antígeno de el antígeno Spike de SARS-CoV-2, no fue mucho trabajo, y de hecho resolvió un gran problema. Así que bueno, volviendo a esto, existen distintos desarrollos, algunos en otros vectores virales, en vaccinia, en canaripox, en ADN, en la expresión de la glicoproteína en diferentes sistemas, desde plantas a células eucariotas o levaduras, e inclusive en la actualidad se utiliza el virus mismo de la rabia ingenierizado eh, y atenuado, digamos, racionalmente, y de uso veterinario existen, digamos, para vida salvaje, por ejemplo, vacunas de este tipo. Lo cual es muy particular porque muchas plataformas tuvieron éxito para esta vacuna. En Argentina puedo mencionar dos desarrollos principales de colegas que muchos de ustedes conocen. En Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral
comenzó hace unos años, si no me equivoco, Diego comentaba que desde el 2008, de su, del comienzo de su tesina inclusive, comenzó a trabajar en el desarrollo de esta vacuna, que lo que hace es básicamente expresar la glicoproteína en un cultivo celular, y esa glicoproteína brota de la membrana celular y se generan partículas similares a un virus, o nanopartículas en este caso, no similares a la rabia, pero sí esféricas, pero que exponen la glicoproteína. Y eso hace que estas partículas sean inmunogénicas y generen una buena respuesta. De hecho, hace muy poquito, hace un mes tal vez, fueron aprobadas finalmente por SENASA para su comercialización. Y hay una empresa en Santa Fe que las comercializa. Otro desarrollo muy importante que se ejecutó en Argentina desde hace unos cuantos años es utilizar otra plataforma como la de Canarypox para obtener candidatos vacunales para la rabia también, para control de la rabia también. Así que esto quiere decir que Argentina también tiene otros desarrollos, más allá del que les voy a comentar hoy, que tiene que ver exclusivamente con el desarrollo de una vacuna antirrábica de uso humano. Por supuesto que aquí no estoy solo, sino que soy parte de un grupo muy grande. Algunos de los chicos ya no están más en el laboratorio, tomaron otros rumbos, y existen otros nuevos que, bueno, no los quise poner porque no les pude consultar si querían estar aquí, pero el grupo se renovó y el desarrollo continúa. Los objetivos que se propusieron para este desarrollo de vacuna antirrábica de uso humano fue tener una plataforma que reemplace las tecnologías anteriores por tecnologías actuales. Ahí va. El modelo que tomamos es, digamos, para generar una vacuna que sea segura, confiable y potente, tener, digamos, stocks de vacunas, o generar una plataforma a través de la cual obtener stocks de vacunas que puedan no solo ser usadas en Argentina, sino en la región, o exportables a otros países. Y de alguna manera, una de las de los objetivos que uno se propone cuando hace estos desarrollos en Argentina es evitar, digamos, los cortes de suministros que han ocurrido en algunos momentos de nuestra historia, e inclusive en otros países también, incluyendo países del primer mundo como Estados Unidos. El proyecto tiene un encuadre regulatorio con distintas normativas, o respetando y siguiendo distintas normativas nacionales e internacionales. La vacuna convencional, la cual es nuestro espejo, es la Verorab de Sanofi Pasteur, que es una vacuna que utiliza la cepa Pittman-Moore, que es una cepa que fue cedida, o la obtuvimos a través de una entidad internacional muy renombrada, que es el CDC de los Estados Unidos. Ese virus lo replicamos en células Vero, obtenidas a través de digamos, un proveedor internacional muy conocido, que es la TCC. El sistema que utilizamos nosotros para producir la suspensión viral inicial es a través de un bioreactor con microtransportadores, o microportadores, o microcarriers en inglés, donde cultivamos las células. Ahora les voy a contar un poco más sobre eso. Cultivamos las células, las desinfectamos, recuperamos virus y hacemos todo un procesamiento de ese virus para purificarlo por métodos cromatográficos. Se inactiva químicamente, y la forma farmacéutica final que obtenemos es un liofilizado eh, que se resuspende y se inyecta, similar a Verorab, para los que se la hayan aplicado alguna vez. Una de de las cuestiones más importantes que uno tiene que tener en cuenta en este tipo de desarrollos es generar bancos que cumplan con distintas normativas. Entonces uno obtiene su banco celular, donde lo controla tanto en su identidad como células, es decir, que tus células se sigan comportando como la semilla que adquiriste inicialmente, que tu virus siga siendo, a través de los pasajes hasta obtener un banco, que siga siendo el mismo virus, que no cambie, que no se modifique su genoma, y que además cumpla con distintos
con ausencia al menos o de detección de distintos virus adventicios. Entonces, teniendo todo esto en orden, uno puede comenzar a establecer su plataforma. Ahí está. Entonces generamos un banco de virus, un banco de células, cultivamos las células en distintos sistemas, desde un criovial hasta llegar a spinners, que son frascos agitados, donde obtenemos una buena cantidad de células. Los microportadores que usamos, esta marca que ahora se llama Cytiva, Cytodex 1, se siguen comercializando bajo el nombre Cytiva, pero existen en el mercado otros microportadores. La particularidad es que cuando uno hace un desarrollo y el desarrollo es hecho con este tipo de material, posteriormente es muy difícil o es bastante laborioso hacer algún cambio en el proceso. Entonces, si el desarrollo se hizo con este material, se debe continuar con el mismo. Entonces nosotros hicimos distintos ensayos y llegamos a infecciones, desde microplacas a estos frascos agitados no más de 500 mililitros de cultivo. Con eso hicimos, o con esa escala pudimos hacer los bancos y distintos ensayos a escala, digamos, de laboratorio. ¿Para qué? Para optimizar las distintas etapas del downstream, las distintas etapas para purificar esas suspensiones virales. Eso es muy importante porque hacia el final del proceso y durante el proceso vos vas monitoreando cómo te va yendo para llegar a un producto que cumpla con los niveles de eh, contaminantes, vamos a decirlos así, que provienen del cultivo celular, de la replicación de ese virus. Entonces, cuando vos llegás a la formulación final, tenés que cumplir con estar por debajo de ciertos umbrales que te impone la normativa para que esa vacuna sea aprobada. Entonces, esta etapa de optimización de la purificación fue muy relevante y muy importante para obtener partículas virales eh, altamente purificadas y concentradas. Por supuesto, en paralelo, el desarrollo analítico. El desarrollo analítico en un desarrollo de vacunas es extremadamente relevante, porque es la forma o son las herramientas que vos tenés y generás para controlar tu proceso. Muchas de las cuales uno a veces no tiene la tecnología y las tiene que tercerizar, otras de las cuales ya están desarrolladas y adquiere esa tecnología para ejecutarla en su propio laboratorio, y algunas las tenés que desarrollar indefectiblemente. Entonces, en esos tres grupos, uno ejecuta los distintos controles que hace a lo largo del proceso, desde que largás el primer cultivo inicial, cuando vas a amplificar las células, hasta liofilizar y posteriormente la vacuna. Entonces, como les decía, partimos de spinners, que son estos frascos que tienen esa formita que parece un robotito con bracitos, donde uno cultiva en suspensión estas pelotitas, que es donde crecen las células. Las células Vero son células adherentes. Y uno debe cumplir con esa morfología porque es la forma, la morfología y el tipo de cultivo que está aprobado para el uso para producción de vacunas de uso humano. Entonces, desde esos cultivos de medio litro, llegamos a bioreactores que, en nuestro caso, bioreactores relativamente pequeños, pero bueno, para el desarrollo y la escala piloto y los lotes clínicos que estamos en curso, digamos, es una escala bastante interesante. Entonces, como ustedes ven aquí, uno inicia el cultivo. Lo que ven aquí abajo son núcleos teñidos bueno, con DAPI, un colorante que tiene afinidad por ADN, y cuando lo iluminas con una luz ultravioleta se ven azules. Entonces, desde algunos puntitos azules obtenés un montón, es decir, tu cultivo lo monitoreas para ver que esté todo bien y que obtengas un cultivo saludable con muchas células o con células, digamos, en un estadio adecuado para infectarlos. Entonces uno, cuando pasa al bioreactor, monitorea no solo que el cultivo progrese bien, sino que
monitorea distintos parámetros para obtener un proceso que sea replicable. Monitorea a través del directorio y de su equipo asociado distintos parámetros como oxígeno, temperatura, las revoluciones que uno trabaja que sean siempre las mismas, la temperatura de cultivo y posteriormente la temperatura de infección. Esta curva que se va para arriba es el uso de bicarbonato para el control de pH, es decir, uno mantiene en ese sistema parámetros de cultivo durante el cultivo celular y durante la infección muy estrictos. De esa manera, uno puede asegurarse de que posteriormente en la siguiente corrida el rinde sea bastante similar. En general, tiene, por supuesto, como todo sistema biológico, tiene sus variaciones, pero uno de lo que hace de esta manera es tener un rango o conocer en el desarrollo un rango en el cual vos vas a estar trabajando y manteniendo ese rendimiento. Entonces uno puede predecir un poco qué es lo que va a ocurrir en los distintos procesos, en los distintos lotes que uno desarrolla. Entonces, si ustedes ven en el panel A de la izquierda, simplemente una tinción de núcleos donde ve un cultivo muy saludable, donde se infecta y a los 3 días no hay una morfología, digamos, que te indique que esas células prácticamente estén infectadas, pero sin embargo, cuando uno las monitorea y tiñe con un anticuerpo específico para el virus de la rabia, detecta que la mayoría de las células están infectadas. Eso fue muy bueno para nosotros, sobre todo al inicio, porque nos pudimos dar cuenta que las cosas que estábamos haciendo estaban funcionando bien, es decir, el inóculo viral que colocamos al inicio se estaba replicando de manera adecuada, y bueno, simplemente a modo ilustrativo, aquí vemos que hacia el final o hacia los 15 días post-infección, prácticamente la monocapa que crecía alrededor de estas pelotitas que se llaman microcarriers estaba muy afectada, y uno lo que va recuperando en realidad es el sobrenadante de este cultivo, separando esas pelotitas, manteniéndolas en el equipo, que siga produciendo virus hasta que no da más. En una jerga nuestra es como que, sobre todo los veterinarios me van a entender, uno va ordeñando el equipo y obteniendo esa suspensión viral hasta que el cultivo ya los rindes no tiene sentido continuarlo. Entonces, en el upstream, es decir, antes de comenzar a purificar el virus, uno lo que hace es aprender a cultivar las células y posteriormente aprender a infectar las células en ese sistema, que ya es un sistema que no hablamos de microplacas, sino hablamos de, en nuestro caso, 4 litros de un cultivo. Entonces era bastante importante, porque a partir de esos 4 litros uno lo va cosechando y obtiene bastante volumen de cultivo. Prácticamente por semana más o menos aproximadamente es casi unos 9, 10 litros, un poco menos de 10 litros de sobrenadante que después se procesan o se juntan con las siguientes cosechas para procesarlos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es monitorear el cultivo celular, es decir, aquí estas líneas, estos son tres corridas, 3 lotes, donde vemos que se infectan donde están estas barritas, porque más o menos uno hace un recuento celular y dice, bueno, este grado de confluencia, es decir, este nivel de crecimiento celular, estoy llegando casi a una fase estacionaria, pero donde la célula todavía está en una fase exponencial final, si se quiere, pero es cuando vos te aseguras que las células que tengas el mayor número de células y además que esas células estén en la mejor condición, digamos, metabólica, como para soportar el mayor rinde o la mayor replicación de partículas virales. Entonces uno se las infecta y obviamente, y obviamente a lo largo del tiempo ese cultivo va muriendo porque va alisando las células. Sin embargo, en este periodo uno cosecha un montón de virus. Ese virus, si uno lo cuantifica a través de la determinación de la cantidad de glicoproteína utilizando estándares internacionales, uno ve que
los distintos pools o las distintas cosechas que nosotros íbamos juntando en distintos procesos tienen cierta variabilidad. Y eso nos permitió inclusive ajustar algunos parámetros, donde pudimos mejorar los rindes, ¿no? Sobre todo aquí claramente se ve que en los lotes, en los procesos 2 y 3 nos fue bastante mejor. Eso nos da una pauta de que em, pudiendo determinar, digamos, idealmente, estábamos obteniendo en cada proceso una productividad entre 10.000 a 17.000 dosis formuladas con 4,5 unidades de glicoproteína determinadas por este estándar internacional que les mencionaba. Eso era bastante interesante porque nos hacían ver que con un lote pequeño, con un bioreactor pequeño, uno podía obtener bastantes dosis, por lo menos para la escala que nosotros estábamos trabajando. Entonces, cuando uno obtiene esos pools, esa cantidad de virus todavía no purificado, uno lo que hace primero es concentrarlos por filtración, o lo que hacemos nosotros es concentrarlos por filtración y ultrafiltración. En la industria se utiliza mucho esta metodología para, principalmente en vacunas virales, para concentración y para adecuar ese virus, no solo para concentrarlo, sino para adecuarlo a los siguientes pasos cromatográficos que uno necesita aplicar. Entonces, eh, luego de aplicar, o luego de concentrar, una de las cuestiones que vos tenés que tener en cuenta es que las partículas virales que vos obtenés eh, estén enteras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy relevante que tu inmunógeno esté intacto. Como les decía cuando les mostré el dibujito de una partícula viral, a pesar de que es un dibujito, bueno, ese esquema, digamos, es lo que uno tiene que preservar, digamos, de manera real. ¿Para qué? Para que cuando vos formules tu vacuna, llegues hacia el final de tu vacuna, hacia ese liofilizado final, y que en el mismo liofilizado las partículas estén lo más enteras posible. ¿Por qué? Porque vas a generar una respuesta inmune adecuada. Entonces, una vez que los concentramos y adecuamos para los pasos cromatográficos, chequeamos a ver si esas partículas estaban bien. Bueno, estaba todo ok, seguimos adelante, eh, digamos, con este downstream que se desarrolló anteriormente. Posteriormente, cuando tenés una suspensión viral altamente purificada y obviamente súper concentrada y activa, se inactivan para la formulación final. Entonces, esta inactivación se realiza con beta-propiolactona, que no importa, pero es una lactona muy reactiva, y lo que hace básicamente es reaccionar con distintas moléculas pertenecientes al virus. La principal, o una de las principales con la que reacciona, es los ácidos nucleicos, también con algunos aminoácidos, pero bueno, eso hace que se inactive cualquier partícula viral que esté viable en esa suspensión, y posteriormente a eso se filtra y se adecúa y se constituye eh, un IFA, un ingrediente farmacéutico activo. Acá está en inglés, pero ¿por qué no traduje esta diapositiva? Pero ese ingrediente farmacéutico activo altamente purificado e inactivado es lo que vos tenés que evaluar de que esté todo bien, es decir, que esté preservada la partícula, y que además que esté preservada, vos no querés que se enferme nadie cuando inocules esta vacuna. Entonces lo que se hace es un estricto control de inactivación. Bueno, pero hablando de la integridad de las partículas, hicimos ensayos em, de integridad por light scattering, es decir, esta metodología te permite saber qué tamaño tienen esas partículas que vos tenés en la suspensión, y eso nos dio una monodispersión con un rango aproximadamente de la partícula, que la partícula viral tiene, vieron que era una forma de bala, bueno, entre 70 por 150, un poco menos de 200 nanómetros. Entonces, este rango, este pico que nosotros estábamos viendo, al igual que luego de concentrarlas antes de las cromatografías, era el mismo, y eso era interesante. Y este piquito que vemos aquí es porque cuando vos formulás este ingrediente farmacéutico activo, necesitas agregarle proteínas, en este caso albúmina humana,
para estabilizar la suspensión viral. Y de hecho la estabiliza muy bien porque les voy a mostrar después. Bueno, les decía que el ensayo de virus residual es súper estricto, se inactiva con beta-propiolactona, se hacen pasajes en células para ver si hay algún virus, pasajes en células con una cantidad de virus equivalente a 25 dosis. Eso te dice la normativa. Quiere decir que vos tenés que cuantificar tu suspensión viral para saber cuánta glicoproteína, que es la forma de cuantificarlo en relación a un estándar internacional, tenés en tu suspensión viral. Entonces, esa suspensión viral se enfrenta a células y se hacen pasajes hasta 21 días, y en esos días, en esos pasajes de 7, 14 y 21 días, uno evalúa por inmunofluorescencia si existe alguna replicación del virus. Entonces uno detecta, básicamente, para los que estamos aquí y los que conocemos un poco de virología o no, es como que vos amplificás si existe algún virus que estaba viable en esa suspensión que vos inactivaste. Y a los 21 días, esta metodología tiene una sensibilidad bastante interesante como para detectarlo por inmunofluorescencia. Muy, muy interesante. Y lo que vos haces cuando esto te dio negativo, el punto 3, recién ahí se inocula de manera intracraneal ratones y los mantenés bajo control estricto durante entre 14 y 21 días, dependiendo si es una vacuna que va a ser destinada para uso veterinario o para uso humano. Pero se hace esto de manera bastante, para uso humano, esto es bastante exhaustivo, y eso es lo que te permite a vos estar seguro de que tu metodología de inactivación funcionó. En la actualidad se está agregando no por normativa, pero he visto algunos trabajos que son interesantes porque además de inmunofluorescencia están utilizando PCR en tiempo real, cuantitativa, entonces uno puede determinar si hay algo de virus replicando, va a poder detectar ARN viral en esos pasajes. Que recordemos que al ser pasajes de entre 7, 14 y 21 días, vos te sacás de encima de alguna forma este primer inóculo, que te lo sacás de encima luego de la absorción, o de la posible absorción de alguna partícula viral viable al inicio. Bien, entonces, este era un punto importante que quería comentarles, el ensayo de virus residual, que es clave para los productores de vacunas antirrábicas con esta plataforma, replicando el virus vacunal e inactivándolo. Los controles de proceso y los controles de calidad son muy exhaustivos. Existen muchísimos controles donde uno tiene, como les decía hoy, que determinar la identidad y la pureza viral, es decir, que vos, el virus que tuviste, que el vial que te pasaron al principio tiene que ser el mismo de los viales que estás usando en el proceso productivo, porque vos hiciste un banco, los tuviste que replicar, entonces en toda esa manipulación de ese virus pudiste haber tenido algún problema. Y vos tenés que demostrar feasiblemente, claramente, con distintas metodologías que está todo bien. Esos son por identidad, pureza, después se caracterizan. eh, eh, Uno puede hacer aquí dice por Western blot, o por SS, por electroforesis, digamos. Uno caracteriza caracterizás tu cepa viral o tu virus, que esté todo bien, que no haya otra cosa replicando, esterilidad, titulación por inmunofluorescencia para monitorear principalmente al comienzo o a la cosecha para saber qué título de virus estás teniendo, si eso es reproducible. Muchos son parámetros de control de procesos que son internos para saber que de un lote a otro, o que de un proceso de bioreactor a otro, estás dentro de los rangos que vos habías, digamos, predicho o establecido en tu desarrollo. Se evalúa la potencia principalmente hacia el final, con el producto terminado. Sin embargo, también hay algunas potencias que uno puede determinar al intermedio, sobre todo en ese ingrediente farmacéutico activo que yo les mencionaba, porque a veces
uno puede ser productor de una vacuna, pero también puede ser un productor de un intermediario, es decir, productor de un ingrediente farmacéutico activo. Eso es interesante también de comentar, de que uno en un desarrollo puede ser proveedor de ambas cosas. Bien, ¿cómo voy con el tiempo, Cecilia? No sé cómo estamos. Yo perdí, no puse reloj, no puse nada. ¿Me avisas? Sí, si no irme. No, vos continúa con tu charla. Llevas un poquito más de 45 minutos, pero tenemos tiempo todavía. Bueno, bien, vamos así no los aburro. La consistencia de la producción requiere de muchos parámetros, ya estoy terminando, mira, que tienen que ver con el upstream y con el downstream. Uno mide un montón de cosas y repetidas veces, por eso acá dice 252 análisis, no significa que son todos análisis diferentes, sino que son mediciones distintas para saber que vas caminando más o menos por el rango que vos estableciste, para que todo el proceso te dé los mismos rindes o rindes parecidos cada vez que los ejecutes. Y en el downstream también se miden otros parámetros que tienen que ver con esto que yo les decía, que tienen que ver con, por ejemplo, contaminantes que provengan del cultivo que no son aceptables hasta cierto umbral en una vacuna de uso humano. Bien. En nuestro caso, llegamos a ingrediente farmacéutico activo que vimos que tenía bastante estabilidad entre 5 en la heladera, digamos, para hablar mal y pronto. Alguien de control de calidad se debe estar retorciendo en este momento, pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver cuán estable es tu ingrediente farmacéutico activo. Recuerden que lo que les decía, que uno puede, como productor, puede ofrecer esto o puede llegar al producto final y también ofrecer la vacuna liofilizada. Y también tenés que medir la estabilidad en la heladera, es decir, como si fuese que está en la heladera del vacunatorio, ¿no? Y en condiciones estresantes, ya sea a 25 grados o a 37 grados. En condiciones estresantes, ¿por qué? Porque vos tenés que tener, tu producto tiene que considerar que puede haber algún riesgo en que se pierda la cadena de frío durante desde que sale del laboratorio hasta que llega al individuo que fue inmunizado. Entonces, esto te da también un poco de seguridad de que, o, o da el alerta de que si tu vacuna es o no es, o continúa siendo efectiva, eficaz, frente a algún desvío. Entonces, eso lo hicimos. Este cuadro está incompleto en cuanto a la vacuna liofilizada, porque ya determinamos que hasta más de 36 meses, inclusive, nuestra vacuna fue estable. Para eso se hacen distintos ensayos de potencia, 3 ensayos de potencia que tienen que pasar estas pruebas, que son lo que está graficado aquí, o mostrado, digamos, resumido en esta tabla. Y el ingrediente farmacéutico activo no tiene mucho sentido almacenarlo más de 12 meses, excepto para lo que les decía de comercializarlo, pero para un productor obviamente esto no tiene demasiado sentido porque lo procesás inmediatamente, pero estaba bueno tenerlo contemplado en el abanico que nosotros proponíamos en la plataforma y decir, bueno, miren, si yo guardo mi ingrediente farmacéutico activo, inclusive hasta 12 meses, sigue cumpliendo con la potencia establecida, la potencia que se le exige a una vacuna antirrábica de uso humano. Cuando se sometieron estos liofilizados a condiciones estresantes como 25 grados o 37 grados, esto se hace, obviamente, esto se hace en condiciones muy controladas, se almacenan no es en cualquier heladera, sino que son equipos que preservan y se controla, se monitorea estrictamente que cumplan con esta temperatura. Esto se hace lo hace el Departamento de Control de Calidad. Y bueno, y demostramos que hasta 6 meses a 25 grados la vacuna obtenida, el liofilizado obtenido, sigue conservando esa dosis, esas dosis conservan la potencia requerida. 6 meses es lo que te exige la reglamentación internacional, por eso está marcado hasta aquí, entonces cumplimos con eso, y un mes para el caso de 37 grados y continuamos cumpliendo con la
la potencia, lo cual nos indicaba que todo el proceso, desde el principio hasta el final, nos llevaba a obtener una vacuna de uso humano que continúa manteniendo la potencia, de la forma en que la formulamos. Y las características que se analizan son unas cuantas, desde su aspecto, qué aspecto tiene ese ingrediente farmacéutico activo o la vacuna liofilizada. Lo principal para nosotros era cómo llegábamos aquí, ¿no? A la vacuna liofilizada. Y que cumpla con distintas cosas, como que cumpla con identidad, con el ensayo de potencia, como les mostré en la diapositiva anterior, que cumpla con otros parámetros físico-químicos como pH, o biológicos como puede ser su esterilidad o endotoxinas, obviamente para el ingrediente farmacéutico activo que no haya virus residual, que cumpla con DNA celular y BCA residual. Esto proviene del cultivo celular, entonces sí o sí tenés que estar cumpliendo con esos parámetros ya desde el IFA, desde el ingrediente farmacéutico activo hasta el liofilizado una vez que lo obtenés. Y se mide y se tiene que demostrar y mostrar resultado de que es así, porque te lo pide la regulación. Y también endotoxinas, esterilidad, seguridad y piretógenos que se evalúan en distintos sistemas, como cobayos o conejos. Y durante el almacenamiento también es un parámetro importante para vacunas liofilizadas, es el contenido de humedad que tiene tu taquito de liofilizado, que tiene que preservar, y eso habla de el cuidado que tenés que tener vos a la hora de, o que tiene que tener el que ejecuta el cierre en el liofilizador de, de los viales. Para que se den una idea, en un liofilizador se cierran simultáneamente un montón de viales, después esos viales se precintan, entonces todo ese proceso, toda esa manipulación debe ser muy cuidadosa y estricta para llegar a un vial eh, que mantenga su humedad. Y lo que hace es que vos te asegures de que tu taco liofilizado va a cumplir con todos esos parámetros. Humedad y potencia principalmente. Las conclusiones son que llegamos a un ingrediente farmacéutico activo estable y una vacuna liofilizada estable en los tiempos que demanda la normativa, e inclusive eso hace que, eso te ayuda a que cuando presentamos el dossier, que ya se presentó hace unos años, eh, esto lo estabilices, lo presentes y digas mi vacuna es estable tanto tiempo, y si vos monitoreás luego de obtener un registro, seguís monitoreando la estabilidad, puedes inclusive cambiar el prospecto, como se hace en varias vacunas, y aumentarle la vida útil o la vida de almacenamiento del producto final. Bien, nosotros creemos que este proyecto contribuye a la promoción de la accesibilidad de las vacunas a nivel local y regional, tanto para tratamientos pre y post-exposición. Por eso creemos que es bastante relevante para nuestro país este desarrollo. Trabajaron muchas personas, así que tengo que agradecerles mucho a los que están y a los que no están. El líder del proyecto y que continúa haciéndolo es el doctor Alejandro Parola, que es investigador también en la Fundación Casará, y uno de los mentores o que promovió este proyecto inicialmente, inclusive antes de que Alejandro se sume, es el doctor Largui, que es un profesional que tuvo Argentina, que bueno, lamentablemente no está entre nosotros hoy, pero no quiero dejar de destacar su labor porque históricamente tiene una labor muy clave. Fue director en el CEPANSO, una institución muy prestigiosa que aportó muchísimo para Rabia y resolvió, digamos, muchos problemas en Argentina porque fue uno de los que promovió el uso de vacunas obtenidas en cultivo celular, que las comparó con las obtenido en tejido nervioso, entre muchas otras cosas, como incursionó en la purificación de partículas virales. Realmente un profesional que marcó, digamos, la historia de la rabia en Argentina, y tuve la suerte de tener varias conversaciones con él. Así que agradecido, digamos, por haberlo conocido, y que quería que ustedes también lo conozcan
o que sepan que Oscar Largui fue importante en Argentina, así como muchos otros profesionales, por supuesto, pero con él nos tocó estar relacionados directamente en este desarrollo. Bueno, era eso lo que tenía para contarles. Así que gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente la charla, súper interesante como siempre. Y bueno, pasamos a la sección preguntas. Ay, yo no, ay. ¿Quieren que deje de compartir? No, por las dudas no. Por si tenés que... yo tengo una pregunta de desconocimiento total. Cuando nos contaste de los bioreactores, quería preguntarte en cuánto tiempo están listas las células para poder hacer el inóculo y comenzar con la multiplicación viral, y además preguntarte en qué se basan para darse cuenta de que ese cultivo ya no es óptimo, digamos, para continuar con la producción de virus. Bien. El cultivo en un bioreactor como las condiciones son muy buenas para un cultivo celular, entre 5 y 7 días es lo que demora desde que vos inoculás las células hasta que llega a un punto que están re lindas para infectar, más o menos entre 5 y 7 días. Realmente las condiciones que le promueve un bioreactor a unas células son maravillosas. Para alguien como yo, y tal vez como la mayoría de nosotros que estamos acostumbrados a ver cultivos celulares de manera estática, en plaquitas o en frascos, realmente para mí fue maravilloso empezar en este mundo porque es como que explotan las células, crecen re lindas. Así que entre 5 y 7 días llegás a unas células muy, muy lindas para infectar. Y la otra pregunta era, ¿cuándo te das cuenta que ya no va más? Bueno, Claro, ¿en qué te basás, digamos? bien, eso también lo tuvimos que establecer nosotros, porque vos en el cultivo, como vimos las curvitas, empiezan a decaer, para ver si llevo acá, bueno, empiezan a caer al cultivo celular y bueno, aparte, ¿cuándo te conviene o no te conviene seguir cosechando? Eso lo tuvimos que establecer, sí. Y lo que determinamos nosotros era un poco basado en la cantidad de glicoproteína que nos daba y la viabilidad celular que teníamos. Entre esas dos cosas, cuando vimos que el contenido de glicoproteína de las últimas cosechas, que es más o menos por acá, en la cola de estas curvas, fíjate que ya estábamos por debajo del 1.000.000 de células por mililitro, o alrededor de ese número. Ya ahí el contenido de glicoproteína era muy bajo, entonces ya esas cosechas, digamos, ya no eran cosechas, ya nos podíamos dar el lujo de descartarlas, y de hecho lo hicimos y recortamos por eso acá este pool 3 que se ve aquí a la derecha, prácticamente no lo utilizamos más. Nos dimos cuenta que solamente con el pool 2, el 1 y el 2, era suficiente. Y eso está bueno, la pregunta, porque ahí también te da una pauta de que vos cuando estás en esta región, como no hay una muerte celular tan masiva, tenés una suspensión viral un poco más limpia. Entonces cuando vos clarificás, te quedas bastante tranquilo de que la clarificación te va a ayudar, digamos, o en esas cosechas te vas a ayudar para el downstream. Bien, gracias, súper interesante. Mm. Bueno, ¿alguien de público tiene alguna pregunta para hacer a Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio felicitarlo a Carlos porque el trabajo es impresionante. Yo trabajo en INTA Bariloche y estoy en el grupo que está trabajando con la vacuna para el COVID. Y bueno, me sentí totalmente identificada en todas las cuestiones que tengan que ver con la regulación porque las estamos padeciendo un poco. Y le quería preguntar si habían probado algún otro virus o solamente habían probado la producción de vacunas para el virus de la rabia o habían hecho experimentos con algún otro virus. Bien, todavía no, pero la plataforma sirve somos conscientes de eso, Claro. la plataforma sirve para otros virus. Sí.
Sí, sí, pero Gracias. todavía no probamos. Pero sí, sí, sabemos que tenemos esa, digamos, ese saber hacer que aprendimos, porque Mm, esto a mí me tocó estar, me dijeron, ahí está el bioreactor parado, te toca esta etapa. Bueno, así que para mí fue todo un aprendizaje. Ahora me estoy, digamos, como dedicando a otras cosas, tal vez otros desarrollos un poco más nuevos, pero para mí fue, digamos, fue un aprendizaje bárbaro aprender a usar este equipo. Y esta plataforma de células Vero queda disponible para todo el que lo necesite y si hay un proyecto que surge, este, obviamente estoy atento. ¿Y Sí. no se les ocurrió para el coronavirus? Es decir, ¿nos mandamos? No. Fue demasiado. Sí, sí, se comentó. Ah, Voy a ventilar. Se comentó, pero bueno, había un contexto que no nos ayudó, no. Pero se comentó, y de hecho la vacuna, una de las vacunas tradicionales se mm, hace igual que esto, mm. igual que esto. Se replica el virus, se purifica, se concentra, se hace cromatografía y se inactiva con beta-profiolactona. Es igual. Cuando yo vi ese trabajo que salió allá al comienzo, que fue una de las primeras vacunas que se desarrolló en Asia, este, dije, lo sabemos hacer. Lo Pero sabíamos. bueno, sí, Buenísimo. Bueno, la verdad, felicitaciones. Me encantó sí. la presentación. Muchas Gracias, gracias. gracias. Sí, está bueno remarcar también que mucha gente participó del proyecto, porque como vos decís, todo lo que es regulatorio, control de calidad, eh, los de garantía de calidad te persiguen, te llevan. Me aprovecho que no debe estar ninguno escuchando, pero, pero sí, son proyectos complejos que requieren mucha gente. Este proyecto tiene más de 10 años, que también sufre lo que sufren los proyectos nuestros en Argentina, entonces tiene todos los componentes. Y esto de recursos humanos con distintas visiones enriquece un montón, porque vos lo que no te imaginás de la persona que está empapada con la parte regulatoria, viene y te lo plantea y lo tenés que cumplir, o de desarrollo de procesos. Yo, digamos, viniendo de la investigación, me tuve que ayornar y empezar a tener conversaciones con gente que está en la producción y ven muchas cosas que uno, siendo, entre comillas, académico, no se te pasó por la cabeza. Y bueno, eso Sí, está tal cual. bueno, Tal eso cual. está Bueno, bueno. buenísimo. Gracias. Ujú, gracias. Ahí Irene tiene una pregunta, está levantando la mano. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, felicitaciones, Carlos, la verdad que siempre impecable. Yo los conozco este proyecto desde hace mucho, así que para mí está buenísimo hasta dónde han llegado y todo lo que han trabajado y los hemos acompañado en muchas cosas, así que me pone muy contenta dónde han llegado. Consulta, ¿qué tan lejos o cerca están del registro final, digamos, de que podamos tener esta vacuna ya para usarla? Sí, eso es algo que no comenté. Gracias, Irene, porque estoy como eh, esto, mira, ahora se está trabajando el dossier ya se presentó, se está trabajando en la habilitación de un área para la producción de los lotes clínicos. Y además, se están trabajando en el diseño de los ensayos clínicos, cosa que es un mundo aparte. Los ensayos clínicos es un mundo Mundo aparte y nuevo, mundo nuevo. sí, es un Va, mundo nuevo no, pero nuevo. nuevo para nosotros. Exactamente, nuevo para nosotros. Que bueno, a mí me toca una partecita muy chiquitita que cuando me consultan algo técnico y nada más, porque después todo lo otro recae en, en un grupo de gente que está, digamos, estableciéndolo. Y esto es en comunicación todo el tiempo en este caso, con el ANMAT. Pero no, bueno, más detalles que eso no hay. Estamos en eso. Bien, gracias. ¿Tenemos más preguntas para Carlos? Carlos, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Ah, bueno, habla Marina. Hola Muy bueno, Marina. Carlos, el trabajo.
Y te quería hacer una pregunta puntual. ¿Viste cuando hablaste de la evaluación del virus residual en el producto? Sí, Quería saber si vos dijiste que hacían inmunofluorescencia en cultivos celulares, creo que dijiste a los 7 y a los 14 días o algo así, y que comentaste algo de PCR. La normativa, por ejemplo, ¿qué es lo que te pide? ¿Te pide las dos cosas o no. qué es lo actual? Lo que te pide la normativa es este cultivo en células, inmunofluorescencia y ensayo en animales. Ah, y lo de PCR que comentaste, Está en desarrollo, está en desarrollo. ¿Por qué eso? Porque se tiende a reducir el uso de animales, claro, inclusive para el ensayo de potencia. El ensayo de potencia para vacuna antirrábica es terrible. No sé si Irene tenés algo para comentar, pero eh, se usan muchísimos ratones. Nosotros los estábamos haciendo en el Malbrán. sí, Ellos tienen un servicio donde se tercerizaba y hacíamos la potencia. El ensayo de virus residual se hace dentro del área de bioseguridad con el ingrediente farmacéutico activo, es decir, antes de liofilizar. ¿Por sí, qué? Porque vos no podés sacar esa botella con virus ya preparado para hacer liofilizado o para hacer el granel afuera en realidad, del área hasta tanto el resultado haya sido negativo realmente, se haya finalizado el ensayo. Entonces después con el producto final no se hace virus residual. Vos ah, ya lo determinaste antes. Si no, no podés sacar la botella del área. sí. Pero O la sea PCR que, sí todavía no está establecido. Yo creo que es el futuro, digamos, porque claro, ya porque justamente de acuerdo a bienestar animal, eso seguramente van a apuntar a reemplazarlo por otra cosa. sí, el ensayo de potencia es igual, es peor todavía el ensayo de Ah, potencia. ujú, Ujú. sí. Gracias, Carlos. No, a vos. Bien, ¿alguien más que tenga consultas, preguntas para Carlos? Bueno, creo que no hay más preguntas. Carlos, nuevamente te agradezco por la charla, súper interesante. Creo que para todos que por ahí estamos más en el diagnóstico, escuchar este tipo de cosas, la verdad que es súper productivo y bueno, conocer un poquito más de lo que se está haciendo, además de nuestras actividades. Así que muchísimas gracias, re linda la presentación y la disfrutamos un montón. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por la paciencia de escuchar algo fuera de la caja del diagnóstico, como decís vos. Así que yo agradecido por No, la muy lindo, atención. muy lindo. Bueno, muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias a todos los que participaron de este seminario y nos vemos dentro de un mes en la próxima charla. Gracias. Gracias.